gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces aquí con nuestro estudio de la primera de Juan, ¿verdad? Y importante que nosotros vemos ahí en el bosquejo, estamos en el tema aún de madurando en el amor. Y estamos pues, esta sección es bien larga, es de primera de Juan, capítulo 2, del versículo 28 al capítulo 3, versículo 24. Entonces nos enseña a nosotros a madurar en el amor. El creyente debe de madurar en el amor. ¿Y qué hemos visto, hermano, en toda esta sección? Vimos ayer lo que es el amor de lo alto, el amor que proviene realmente de Dios, de Cristo Jesús. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta porque es el amor de Dios el que nosotros debemos de vivir. Es una vida relacional. Y bien importante, ayer el hermano estuvo hablando del amor de lo alto, ese amor que solamente se puede reproducir a partir de una comunión con Cristo, de andar en la luz, así como Él es luz. Y ahora vimos con Brett, empezamos el tema de viviendo como Cristo. Y ese tema viene de primera de Juan capítulo 3, del 18 al 24. Y ahora a mí me toca la segunda sección de esa parte, ¿no? De viviendo como Cristo. Que nosotros podemos venir confiadamente al trono de gracia para encontrar socorro en el momento oportuno. Vemos que realmente nosotros cuando vivimos la fe en el Señor Jesucristo podemos representarle bien aquí en la tierra. Su carácter comienza a ser vivido en nosotros y comenzamos a tener ese gozo cumplido del Señor, el cual la primera de Juan nos dice que es uno de los propósitos por el cual se escribió, para que nuestra comunión sea unos con otros, con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos une, eso es lo que nos tiene aquí juntos para que nosotros crezcamos espiritualmente. Ahora entonces vamos a ver, a continuar este tema de viviendo como Cristo. ¿Cuántos quieren vivir como Cristo la vida diaria? Amén. Así es. Ya estamos en Cristo. Todos los que han puesto su confianza en la muerte de Cristo por nuestros pecados, muerte y resurrección, sepultura y resurrección, tenemos vida eterna. Pero Dios quiere que nosotros la vivamos aquí en la tierra, porque Él ha venido para que, ¿qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Mientras el enemigo vino a destruir, nosotros venimos a ofrecer vida y una vida en abundancia. Le mostramos a las personas cómo se vive una vida abundante en Cristo. Cómo podemos nosotros permanecer en la vid. Cómo la palabra de Dios puede realmente abundar en nuestra vida. Cómo realmente podemos nosotros demostrar ese cambio en la práctica. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso es posicionalmente ocurre en un instante cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Pero se requiere una transformación de nuestra manera de pensar por medio de la confianza en el Señor Jesucristo para que podamos vivir esa vida en testimonio. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros seguir entendiendo esta porción de Juan capítulo 2 del 23 al 24. Padre Celestial, yo te pido, Padre, que nosotros queremos representarte bien, tenemos ese deseo dentro de nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra intercesión, Señor, diciendo, Abba, Padre. Y gracias, Padre, porque tenemos un acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Ayúdanos a ver con esta nueva identidad, Señor, que somos miembros de la familia de Dios. Y te pido, Padre, que tú quieres que nuestra vida sea una vida abundante, que sea una vida que lleve fruto y mucho más fruto para que tu nombre sea glorificado y tu gozo sea cumplido en nuestras vidas. Ayúdame a explicar esta parte, Señor, y que
que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas y podamos gozarnos por medio de tu escritura, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, primera de Juan 2, del 23, vamos a leerlo allí, del 23 al 24, y dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces vamos a mirar estos versículos, estos dos versículos, y vamos a ir parte por parte. Dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces Juan aclaró qué significa guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios es guardar los mandamientos de Cristo. Y ese mandamiento está en Juan 13:34. Y es el nuevo mandamiento que le dio a sus discípulos en el aposento alto. Acordemos muy bien el escenario, el trasfondo, el por qué se dio el aposento alto. Porque el Señor sacó a sus discípulos y los llevó a un aposento alto. Era para prepararlos para la futura dispensación de la iglesia. A mostrarles que no los iba a dejar huérfanos, sino que les iba a dar uno como Él, el Paracleto, el Espíritu Santo de la promesa. Uno que iba a permanecer dentro del creyente para siempre. Y para eso era necesario que Él ascendiera al cielo. Y por eso les dijo allí en Juan capítulo 14, que no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces uno de los propósitos era que si el Señor partía al cielo, podía entonces entregar el Espíritu Santo de la promesa. Él iba a estar en cada uno de sus creyentes. Y así es que ellos iban a cumplir la gran comisión. Entonces Él estaba develando como de una manera previa, qué es lo que iba a suceder durante la edad de la iglesia, a partir del día de Pentecostés en adelante. El Espíritu Santo, las arras de nuestra redención adquirida, iba entonces a ser colocado dentro de los creyentes de una manera permanente, como garantía de esa futura redención adquirida. Mostrándonos pues que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros de una manera permanente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, pero aquí de una manera permanente. Y eso era para que ellos se gozaran, porque iba a ir al Padre, pero estaban entristecidos porque ellos estaban pensando todavía en nociones del reino, que el Señor iba a establecer el reino aquí en la tierra. Pero sabemos que el reino ha sido pospuesto debido a que Israel, el liderazgo de Israel había rechazado el evangelio de Cristo. Entonces ahora el Señor había sacado entonces a sus discípulos, estaba mostrando lo que iba a suceder de aquí en adelante. El reino ha sido pospuesto para una generación que iba a recoger su fruto. Hablando de una generación futura, ¿verdad? Hablando de qué? De la dispensación de la iglesia. Entonces vamos a ver, hermanos, que claramente ahí en el aposento alto, Él les dice entonces en Juan 13:34, aún antes de llegar a Juan 14, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y lo repite 2 veces, el amarnos unos a otros. Pero ese amor es un amor que viene de lo alto, como lo habíamos visto anteriormente. Es un amor que no puede ser fingido ni puede ser fabricado humanamente hablando. Solamente puede ser vivido por medio de la comunión en Él. Y por eso le muestra a ellos cómo iba a ser que el Espíritu Santo iba a actuar a través de ellos para que ellos pudieran ser útiles
en las manos del maestro, aún después de su partida. Y para eso da la ilustración de el que lee la vid y nosotros los pámpanos en Juan capítulo 15. Y allí nuevamente le repite este nuevo mandamiento. Porque Él quiere que tú y yo llevemos fruto y mucho más fruto para que su nombre sea glorificado. Mire que el Señor quiere compartir su gloria con nosotros y lo hace cuando dependemos de Él por la fe. Entonces vemos que Juan aclaró qué significa guardar los mandamientos de Dios y es guardar el mandamiento de Cristo, que consiste de dos partes. Primero, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esto no es para la justificación, sino para nuestra diaria aproximación a Dios, para que vengamos entonces confiadamente al trono de gracia para recibir socorro en el momento oportuno. El ministerio de Cristo hoy en día, en la edad de la iglesia, es de sacerdocio. Él es nuestro sumo sacerdote, uno que nos representa ante el Padre, que podemos venir directamente a ese trono de gracia, hermanos. ¿Estamos acudiendo a Él de esa manera? ¿O estamos tratando de ganarnos la aprobación, como teniendo miedo a llegar hacia Él, cuando hemos visto que somos hijos de Dios? Jesús nos abrió ese acceso y podemos entrar directamente a Él para que tengamos esa comunión avivada constantemente en Cristo. Y por eso es importante la fe, porque la palabra de Dios también dice en Hebreos que sin fe, en el creyente, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona la fe del creyente cuando viene confiadamente a Él, porque está depositando su confianza en Él, en su vida diaria. Por eso el que camina en la luz es aquel que se examina a sí mismo y no tiene que ser juzgado por nadie, porque Él mismo sabe que diariamente pecamos, pero Él no deja que el pecado, su naturaleza pecaminosa, reine sobre sus miembros, sino que más bien el Espíritu Santo sea viviendo a través de su vida y presentando sus miembros como ¿qué? Como instrumentos de justicia. Entonces, no es la adhesión a un código legal, ya sea la ley mosaica o algún nuevo sistema de normas. El mandamiento de Dios es claro y sencillo. Cree en su Hijo, número 1, y amamos a unos a otros. Jesús ya había dado este mismo mandato en Juan 13:34, como lo hemos visto. Entonces, mire que el uno viene del otro. La causa es que cuando creemos en Él y nos aproximamos a su trono de gracia confiadamente, entonces por ende nos vamos a amar unos a otros como Él nos ha amado. No podemos saltarnos esta comunión para poder llevar aquello. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Tratamos de amar en nuestros propios esfuerzos y la vida cristiana se nos hace pesada. Pesada, porque realmente sentimos que tenemos que amar al enemigo, porque la palabra de Dios dice, amar a vuestros enemigos, orar por ellos. ¿Sí? Pero cuando nosotros permanecemos en la vid, Dios coloca en nosotros esa humildad y esa comprensión y ese amor entrañable que aun cuando nosotros éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Entonces nos nace amar al enemigo, a orar por ellos. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, el mandamiento de Dios es claro y sencillo. Cree en su Hijo y amamos unos a otros. La obediencia a este mandamiento doble, creer en Cristo y amarse unos a otros, es la prueba de la permanencia. Es la prueba de la permanencia. Dios en nosotros y nosotros en Él. Es confirmada por el Espíritu. Si el Espíritu no nos reprende porque estamos teniendo comunión con Él, llevamos gozo espiritual, paz, paciencia, benignidad, fe,
templanza. Nos estamos vistiendo del nuevo hombre y nos estamos automáticamente despojando del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestras emociones están controladas por el Espíritu Santo. Y esas emociones controladas por el Espíritu Santo son emociones correctas. Así como Cristo cuando llegó y Lázaro había muerto, ¿verdad? Dice que lloró. Sus emociones son correctas. Podemos llorar con los que sufren, ¿verdad? Pero podemos gozarnos también con los que se alegran cuando estamos caminando según el Espíritu. Pero hay veces cuando estamos caminando según el Espíritu, realmente nosotros nuestras emociones pueden servir de tropiezo, no solamente para nuestras vidas, sino también para los demás. Nos podemos volver sarcásticos en un momento en donde el sarcasmo no tiene lugar. Podemos nosotros ofender con lo que decimos. Pero cuando caminamos con Él, entonces vamos a estar gobernados por el poder del Espíritu Santo y nuestras emociones van a ser correctas porque muestran las emociones del Dios vivo, de que caminó con nosotros, como dice Juan, del que oímos, del que palpamos nuestras manos. Hermano, aunque nosotros no lo podemos palpar físicamente, lo podemos experimentar por medio del fruto del Espíritu Santo. Es un Dios vivo. Entonces, la obediencia a este mandamiento doble, creer en Cristo y amarse unos a otros, es la prueba de la permanencia. Y esta mutua permanencia, Dios en nosotros y nosotros en Él, es confirmada por el Espíritu. La paciencia interior del Espíritu es nuestra última certeza de que le pertenecemos y que su vida está realmente actuando en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando el creyente no tiene comunión con Cristo? Y su vida se vive una vida de ritual, de domingo a domingo, de alabanza en alabanza, mirando el reloj mientras se abre la palabra. Hermanos, entonces primero te va a reprender el corazón, porque mayor es Dios, lo acabamos de ver. Te va a reprender, porque somos hijos de Dios. Te está diciendo, ¿qué estás haciendo? Y sales del culto y dice, pues cumplí. ¿A quién? Estamos engañados. No estamos engañando porque estamos caminando ¿en qué? En tinieblas. Y no estamos practicando la verdad. Nos engañamos a nosotros mismos. El que sufre es uno mismo, hermanos. Y sabe una cosa, no solamente tú y yo, sino también con quienes nos relacionamos. Porque vamos a traer todo ese carácter carnal a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos esa relación vitalizada por el Espíritu Santo. Romanos 8:16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio. Él se hace sentir, Él nos da compañerismo. ¿Se ve ese compañerismo consistente en nuestra vida diaria? Nos encomendamos al Señor en las mañanas o salimos así directamente a hacer todo mecánicamente, ¿verdad? Y viendo vidas apartadas de Él. No, hermano, acuérdese que el Señor dijo en Juan 15, le dice, apartados de mí nada podéis hacer, nada de beneficio espiritual, nada. ¿Por qué? Porque lo que no es de fe es que es pecado, es puro esfuerzo humano. Primera de Juan 3:23a dice, y lo leemos así, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Aquí Juan enfatizó a la persona que es el objeto constante de esa fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe en el Señor Jesucristo es tanto la entrada a la salvación como el camino de la comunión diaria con Dios. La comunión diaria con Dios. Con su palabra el Señor nos habla para que nosotros confiemos en ella
y andemos en la luz. Y con nuestra oración nosotros entramos confiadamente al trono de gracia. Y así entonces tenemos una comunión con Cristo. Así como el Padre tiene comunión con su Hijo, escucha a su Hijo, pero también el Hijo escucha al Padre y tienen comunión. Hermano, ¿por qué será que algunos de nosotros casi no hablamos de Dios siendo creyentes? ¿Sabe por qué, hermanos? Por la falta de comunión con Cristo. La falta de comunión con Cristo. ¿Por qué nos volvemos insensibles ante el mundo inconverso? Ni le hablamos a las personas de Cristo. Porque no tenemos comunión con Él. ¿Por qué será que un hijo casi no habla de su padre dentro del contexto familiar? ¿Sabe por qué? La gran mayoría de los hijos que no hablan de su padre es porque no tienen una comunión con su padre. El padre casi no lo ven. El padre casi no les habla. Y como el padre no le habla, entonces ya el hijo tampoco quiere hablar con quién. Con el padre. ¿Por qué será que los niños que tienen más dificultad de hablar, por lo general, aquellos que no tienen, claro, ninguna enfermedad, que nacen con alguna enfermedad, sino niños normales, ¿por qué será que muchos de ellos se demoran en hablar? ¿Sabe por qué? Porque sus padres desde su nacimiento no tienen una comunión con Él. Lo colocan enfrente de un televisor. Está comprobado que los niños que tienen dificultad de hablar, que son normales, es porque sus padres no tienen comunión con los hijos. Y por eso el niño no va a hablar nada acerca del padre. ¿Cuántos de ustedes han crecido sin un padre en casa? Levante la mano. ¿Verdad? ¿Sí ve? Es difícil hablar del padre porque no lo conoce, ¿verdad? Y lo mismo, pero ¿saben una cosa? De una manera paralela, nosotros vemos que en contraste, nuestro Padre Celestial no es como nuestros padres terrenales, que son falibles. Él es infalible, Él es inmutable. Dios es amor. Siempre está con los brazos abiertos a tener comunión con nosotros. Sea que hemos pecado o no hemos pecado. Esa es otra también. Muchas veces nos aproximamos únicamente a Dios para restaurar nuestra comunión con Él. Pero no nos mantenemos en comunión con Él después de ser restaurados. Sí, es como un padre que crece a su hijo y no tiene comunión con Él. ¿Sabe por lo regular cómo se vuelve ese hijo? Solamente busca al padre por necesidad. ¿Usted no ha escuchado que muchos padres dicen, mi hijo solamente me busca para exprimirme económicamente, solamente cuando está emproblemado? Es así nuestra relación con Dios, hermanos. Únicamente cuando estamos emproblemados, ahí lo buscamos. No, hermano, no debe ser así. Tenemos que superar esa bajeza espiritual. El problema no está en Dios, está en nosotros, hermanos. Y por eso Él quiere que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Aquí Juan enfatizó a la persona que es el objeto constante de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe en el Señor Jesucristo es tanto la entrada a la salvación como el camino a la comunión diaria con Él. Así como no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, única, ahí es para la justificación, pero Él sigue siendo nuestro mediador, hermanos, para tener la comunión diaria con Él. Creemos en el nombre, en el pensamiento hebreo y griego, un nombre representa a la persona en su totalidad. Creer en el nombre de Jesús es confiar plenamente en Él. ¿Quién es y qué ha hecho por nosotros? Es fijar nuestra vista en Cristo. Puestos los ojos en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Creer en el nombre de su Hijo, su apunta a Dios Padre. Hijo identifica a Jesús como el Hijo eterno de Dios. Se nos ordena aferrarnos a esta verdad.
Jesús no es un simple hombre que fue temporalmente empoderado de una naturaleza divina, como enseñaban fácilmente los gnósticos. Él es el verdadero Hijo de Dios. Como Hijo de Dios se nos fue dado, dice la palabra de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Hablando de qué? De su divinidad. Nacido de mujer, hablando de su humanidad. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Todos nosotros estamos bajo la ley, bajo condenación. Pero Cristo cumplió la ley por nosotros. Por eso dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Pero lo interesante allí, hermanos, es que estamos ante la persona de Cristo. Humano perfecto, pero divino, en el cielo mismo, hermano. Amén. Y podemos tener comunión con Dios, y la comunión verdadera es con su Hijo. Es más, por eso se escribió la carta, acuérdese, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis que comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Creer en Jesús. Jesús es el hombre histórico nacido en Belén, criado en Galilea, que caminó entre la gente. El propio nombre Jesús significa salvación, testimoniando el plan salvador de Dios. Creer en Él es Jesucristo. Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías prometido, siendo tanto plenamente humano como plenamente divino. Es el Redentor elegido de Dios que vino a rescatar a los perdidos y restaurar lo que Adán había perdido. ¿Había perdido qué? Su relación con Dios y su comunión con Dios. Y sí que Dios habla a los perdidos, porque todavía podía hablar con, Dios podía hablar con ¿quién? Con Adán y Eva cuando cayeron en pecado. Pero trataba de reconvenirle, el Señor le decía, ¿qué has hecho? ¿Verdad? ¿Acaso comiste del árbol que dije que no comieras? Y en lugar de confesar, ¿qué hizo? Echó la culpa a la que él había creado como ayuda idónea, a su esposa, ¿verdad? La mujer que me diste, culpando a Dios por lo que él había hecho. Fue ella la que tú me diste. Como quien dice, mira, si tú no lo hubieras creado, yo no hubiera. No, hermanos, ¿verdad? Y muchas veces excusamos nuestras actitudes echándole la culpa a otros, ¿verdad? Y así sucesivamente vemos claramente que el Señor lo que quiere es restaurar lo que se había perdido. Y a eso vino, Él vino a restaurar esa relación. A diario creer. El mandamiento de Dios no es simplemente creer una vez, sino vivir de fe toda la vida. Es una postura continua de dependencia de Él. Como dijo Jesús en Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Allí cuando Adán y Eva pecaron, entonces al romper relación con Dios, rompieron comunión con Dios, obviamente, estaban desnudos y se avergonzaron y salieron a esconderse. Sin embargo, Dios vino hacia ellos y les da la promesa del protoevangelio después de decirle obviamente las consecuencias del pecado, que es la muerte. Pero también les muestra a ellos la solución y les muestra que la simiente de la mujer, el Dios hombre, vendría a este mundo y estriparía la cabeza ¿de quién? De la serpiente, del dominio de Satanás, que nos tenía todos bajo temor con la muerte. Y todo aquel que pone su confianza en Cristo pasa de muerte a vida espiritual. Gloria a Dios. Esa es la obra de Dios, pero la obra de Dios no finaliza en la justificación, continúa en la comunión diaria del creyente. Y debemos de creer, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, le decía a los fariseos.
¿Qué obras debemos de hacer? Decían ellos, para hacer las obras plural de Dios. Y el Señor sarcásticamente le dice, si están pensando en obras plural, les vamos a poner obra singular. Y es una que ellos no pueden hacer, porque tienen que confiar en la obra de otro, en la obra del Mesías. Y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La salvación no viene del esfuerzo propio, la salvación viene de la obra consumada de Cristo en la cruz. No viene de tu obediencia, proviene de la obediencia perfecta, justa y santa de Cristo Jesús. Él me dio en la cruz. Dios demanda justicia, perfección, santidad. Y únicamente el que cumplió todos esos requisitos fue el Mesías. El Mesías era el único que calificaba para ser nuestro Salvador. Nos dice que era sin mancha, hablando de su impecabilidad. Por eso demostró ser el Mesías, número 1. Número 2, porque vino a cumplir lo que se había escrito de él en las Escrituras. Cumplió cada uno de los detalles proféticos. Y número 3, lo confirmó con sus milagros, sobre todo con la resurrección de entre los muertos. ¿Has creído en Cristo Jesús para ser salvo? Primera de Juan 3:23b, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea que no solamente es creer en Él para llegar a ser salvo de la justificación, sino el continuar creyendo en Él para nuestra continua comunión, para que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La fe en Cristo nos libera y nos capacita para amar a los demás con su amor, porque su amor es inagotable. Nuestros corazones se abren para compartirlo generosamente, así como Él lo ha derramado tan generosamente sobre nosotros. La característica definitoria del creyente que descansa en Cristo es el amor. Romanos 5:5, por favor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios nos ama, hermanos. Es más, es su mismo amor que nos reprende cuando nosotros hacemos algo mal, cuando pecamos. Porque mayor es el que Él es, que está en nosotros, dice allí. ¿Sí? Y dice allí, en el versículo 20, en primera de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe cuándo estamos caminando en comunión con Él y cuándo no. Y nos anhela celosamente porque Él quiere que nosotros como hijos andemos en luz como Él es luz. Este no es un amor producido por el esfuerzo humano, sino el amor sobrenatural y entregado por Cristo mismo. El versículo 16 ya nos ha mostrado el carácter y la naturaleza de este amor. Un amor que se sacrifica, que se entrega a sí mismo. Tal amor es imposible sin depender de Jesucristo. Solo su vida en nosotros la produce. Cuando el amor falta en nuestras vidas es porque nuestro enfoque se ha alejado de Cristo. Como Pedro que se hunde cuando aparta la mirada de Jesús, nos desmoronamos fácilmente. El remedio es siempre el mismo, volver la mirada a Él y retomar su amor. Y nos muestra pues cuando estaban en la barca los discípulos, y ve al Señor caminando allí sobre el agua y dice, no, será un fantasma, ¿verdad? Pero ¿qué hace Pedro? Pedro entendió lo que es estar permaneciendo en Él. Él dice, yo no quiero solamente quedarme en la barca. Yo quiero estar donde Él está. ¿Y qué dijo? Si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué dice el Señor? Ven. Y comienza a caminar sobre el agua, hermanos. Este es un creyente que no estaba en comunión con Dios, pero quería estar donde su Salvador estaba, porque ahí está la comunión con Dios.
Y cuando tenía sus ojos fijos en él, ¿qué pasó? Lo sobrenatural comenzaba a suceder. En lugar del agua hacer que se hunda, el agua la sostenía, porque en realidad era el Señor que lo estaba sosteniendo en medio de semejante oleaje, ¿verdad? Porque era tormenta. Pero cuando quitó los ojos, en un momento, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Sin embargo, acudió nuevamente a él. Y el Señor asió su mano y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Pero qué bueno que experimentó la gloria de Dios. Muchos creyentes se quedan como espectador de la gloria de Dios, mirando a otros caminando con Cristo y ellos solamente como espectadores desde la barca. Como que Cristo funciona en ellos, pero no en mí. Porque requiere fe en la persona de Cristo, fijar tus ojos en Él. Entonces, hermanos, la mirada en Cristo. Primera de Juan 3:24a. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Aquí Juan describió la hermosa realidad de la permanencia mutua. Cuando los creyentes guardan y viven la palabra de Dios, permanecen en estrecha comunión con Dios y Él hace sentir su presencia en ellos. El propósito de mantenernos por la fe en comunión con Él es ¿para qué? Para nosotros experimentar su presencia en nuestras vidas, para que Él tome control de nuestras facultades. Estos mandamientos forman tanto la base de nuestra vida a través de nuestra fe en Cristo, como el resultado de esta vida, un amor expresado a través de nosotros. Permanecer significa no solo que habitamos en Él, sino que su vida y su poder habitan en nosotros. En otras palabras, que estemos controlados por el Espíritu. Estar llenos del Espíritu Santo. Es lo mismo que básicamente andar en el Espíritu para que no cumplamos los deseos de la carne. Para que la paz de Cristo esté con nosotros en momentos difíciles. Es importante eso. El propio Jesús explicó este concepto en Juan capítulo 15 del 4 al 5. Permaneced en mí, dice allí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una rama que se desconecta de la vid se marchita rápidamente y muere, pero una rama unida a la vid extrae vida y alimento de la vid. El fruto no aparece porque la rama se esfuerce por producirlo, sino porque la vida de la vid fluye libremente a través de él. Es como la savia, ¿verdad? Dentro de la vid, que va a fluir a través de ¿qué? De la rama. Y cuando la rama está llena de esa savia, ¿qué va a llevar? Va a llevar fruto. Lo mismo nosotros cuando estamos caminando por la fe en Cristo, vamos a estar llenos del poder del Espíritu Santo, de su control. De la misma manera, permanecer en Cristo significa mantenerse conectado con Él para que su vida fluya a través de nosotros. Nuestra parte no es forzar el fruto con esfuerzo. Nuestro papel es permanecer en Él, permitiendo que su amor, fuerza y rectitud se expresen fácilmente a través de nosotros. Es más, del Antiguo Testamento dice que el gozo es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo. Es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, que es gozo. Y es uno de los propósitos por los cuales la carta fue escrita, para que el gozo del Señor sea cumplido en comunión con Él. Primera de Juan 3:24b. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
La seguridad de la presencia constante de Dios proviene a través del Espíritu que Él ha dado a cada creyente. El Espíritu es tanto el don de Dios como el testimonio de Dios en nosotros. Comienza a testificar dentro de nosotros. ¿Cómo? Por medio de su presencia, el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se gana con madurez o esfuerzo, sino que es un don de Dios en la salvación. Romanos 8, 9 y Gálatas 4, 6. Su presencia es la marca definitoria de que le pertenecemos. Hemos sido sellados por su Espíritu. Es el sello de su presencia. Por favor, puede leer esos dos versículos, Gálatas 8, 9 y Gálatas 4, 6. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba Padre, ahí muestra claramente cómo nosotros debemos aproximarnos al trono de gracia. Es Abba Padre. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu tiene una relación, nos ha conectado con el Padre, ¿no? El Espíritu Santo también nos da testimonio de que Dios permanece en nosotros, como dice Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cada vez que dependemos por la fe en Cristo Jesús, en nuestras circunstancias como creyentes, el Espíritu Santo entonces nos muestra su presencia, su calma, su paz en medio de las circunstancias y nos da fortaleza. Su presencia se muestra en un caminar que se asemeja a la vida de Cristo. El amor, la fe y la obediencia son ejemplos de su obra constante en nosotros. Nos da seguridad internamente y da fruto externamente. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, lo habíamos visto, debe andar como él anduvo. Pero ¿qué nos dice Gálatas 5 del 22 al 23? O sea que el andar es externo, se evidencia junto con nuestra confesión. Si decimos que andamos en luz, entonces vamos a andar en la luz. Y dice aquí, pero no solamente es una evidencia externa, sino también esa evidencia externa parte de nuestra comunión con Cristo, porque Gálatas 5 del 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu, lo interno, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque estamos dependiendo de Cristo. Y ahí terminamos nuestra sección, ¿no? Y con esto quiero terminar, hermanos, diciendo que debemos de acercarnos, pues, entonces, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Es hora que el cristiano se vea como hijos amados de Dios. Una y otra vez la carta lo dice y lo va a continuar diciendo. Y debemos de venir a Él, ya sea, hermanos, si ha pecado, pues tenemos abogado ante el Padre. Y si no has pecado, debes de continuar en comunión con Él para que el Señor te siga sosteniendo en tu vida cristiana. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a depender de ti. Sabemos que muchas veces tú utilizas las circunstancias, la disciplina en el creyente. También utilizas a otros hermanos para motivarnos hacia la fe en el Señor Jesucristo. Pero como hemos aprendido aquí, es una persona la que realmente nosotros debemos de depender, de quién es Él y su obra consumada en la cruz, no solamente para nuestra justificación cuando venimos a conocerte a ti como Salvador personal, poniendo nuestra confianza en tu muerte por nuestros pecados, sepultura y resurrección, sino para que nosotros nos identifiquemos diariamente, muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús, para que renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Ayúdanos pues a permanecer en la vid que es Cristo, en las pruebas diarias de nuestra vida, a permanecer en tu palabra, a permanecer en tu amor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.